Escuchas un audio exclusivo de Fede Cámaras Radio. El día de hoy, vamos a conversar sobre esta noticia que recientemente está presente y que nos llama poderosamente la atención, sobre todo en Venezuela, luego de haber utilizado tanto esta plataforma, y es que el espacio P2P, la plataforma P2P Local Bitcoin, anunció que va a cesar operaciones. Y pues lo hizo con un comunicado. Vamos a entender un poquito qué puede estar pasando allí, y algunos números sobre el mercado venezolano y sobre la propia dinámica de Local Bitcoin en lo que ha sido estos 10 años. Así que comenzamos entonces a hacer el recorrido de las principales noticias sobre el mundo de la blockchain, las criptomonedas, los criptoactivos, los NFT, las colecciones, estos contratos inteligentes, de la mano de Criptonoticias, BinCrypto en español y Monocrypto. En este caso, vamos a comentar lo siguiente. Policía colombiana incautó $130,000 en criptomonedas a una red de narcotraficantes. Esta es una nota de Bansi. Y nos dice lo siguiente, que la Policía Nacional Antinarcóticos de Colombia detectó un monedero que vivió con una operación dedicada al tráfico de drogas. Fíjense ustedes, y esto es importante, por eso es importante ese seguimiento del trabajo que hace Chainalysis. Chainalysis, que es esta empresa de análisis forense en cripto blockchain, ellos publican un reporte anual geográfico con el índice de adopción, pero además generan un documento donde hablan del uso de criptoactivos para actividades no lícitas, ¿no? En este caso actividades ilícitas. Y es importante entender que con el paso del tiempo, si bien estos números eran de un solo dígito, ya están comenzando a crecer, porque de alguna manera también en estos espacios la actualización tecnológica para el uso de esas herramientas, el traslado de valor digital, está ocurriendo. Fíjense lo que nos dice la nota. Nos dice que la Policía Antinarcóticos informó que había hecho una incautación de criptomonedas vinculadas con el narcotráfico, un monedero que mostraba $130,000 equivalentes en criptoactivos. El director de la Policía Antinarcóticos detalló que ese órgano policial trabajó de manera coordinada con la Administración de Control de Drogas, la DEA, en Estados Unidos, desde el año 2021. Y durante este tiempo pudieron entonces, con un agente infiltrado, obtener información suficiente como para poder encontrar esta suma de dinero en esta billetera. Dice por acá, abrimos comillas, las organizaciones criminales habían acordado ingresar al país un aproximado de $2.5 millones en diferentes transacciones utilizando distintos medios tecnológicos, y como oficial a este medio, ¿no? Y la gente policial, algunos operadores de criptomonedas se encargan de blanquear ese dinero proveniente del narcotráfico a cambio de un porcentaje. Según el acuerdo, este tanto por ciento que se paga de manera adelantada puede representar hasta el 36% de ese monto. Imagínense ustedes, y es por eso que es importante los mecanismos de, evidentemente, regulación y control, verificación, origen de los fondos para todas las empresas que se dedican a este tipo de actividad de intercambiar criptoactivos, ¿no?, dentro de las plataformas digitales que conocemos. Vamos entonces con esta nota que nos dice: el Fondo Monetario Internacional dice lo siguiente: El Salvador debe evitar el comercio de bonos Bitcoin. Ahora nota de Nicolás Plaza y nos dice: recuerden que el Fondo Monetario Internacional recientemente visitó El Salvador por este país quizás pudiera haber quedado fuera del pago de los intereses de $800 millones. Recordemos que el Fondo Monetario está siguiendo con mucho detalle la actividad de El Salvador luego de haber asumido Bitcoin como una moneda de curso legal. La nota nos dice lo siguiente: el Internacional emitió una declaración tras su reciente visita a El Salvador, expresando su insistente preocupación por la adopción de Bitcoin y suma una nueva inquietud hacia los bonos Volcán. Recuerden que la administración de Bukele ofreció a nivel de las finanzas públicas, en términos generales, para el mercado interno y para el mercado global, la emisión de unos bonos respaldados en Bitcoin, que se iban a llamar, o se llaman. En el texto, el FMI indica lo siguiente: aunque los riesgos por convertir en moneda de curso legal no se han materializado, estos podrían incrementarse tras las nuevas leyes el uso de criptoactivos, así como los llamados bonos Volcán o bonos Bitcoin. Con estas nuevas leyes que está generando El Salvador, el Fondo Monetario se refiere a la Ley de Activos Digitales que fue aprobada en el Parlamento salvadoreño el pasado mes de enero, y la legislación establece normas para la creación de bonos estatales en El Salvador que estarían basados en Bitcoin. El gobierno salvadoreño es que, por la emisión de estos bonos, esperan conseguir más de $1.000 millones para la compra de Bitcoin
y para la construcción de lo que ellos han denominado la Bitcoin. El Fondo Monetario también pidió mayor transparencia con respecto a las transacciones que hace el gobierno con Bitcoin. El gobierno del presidente Bukele ha sido objeto de críticas debido al hermetismo y falta de transparencia con respecto al uso de fondos públicos para la compra de Bitcoin. Es importante porque no es el presidente Bukele, sino que son fondos públicos. Debe existir a nivel de las finanzas públicas foro para el acceso a estos montos y poder ser orientados bajo la aprobación del Congreso en la compra de Bitcoin en este caso. Creo que no necesariamente esto ocurre de esta manera, más informa vía Twitter que ha comprado cierta cantidad de Bitcoin. Importante ver esto. En el área tecnológica tenemos acá, esto es del portal de Bitcrypto en español. LinkedIn se suma a la ola de despidos de personal. Recuerden que las empresas de tecnología desde finales del año pasado están experimentando un proceso de reducción de su cartera de trabajadores, su nómina de trabajadores. Empresas como Meta, Twitter, por diferentes razones, pues están haciendo esto y se está sumando ahora LinkedIn, que es laboral global. ¿Qué nos dice la nota? Nos dice lo siguiente: una variación negativa la última semana en 0,58%. En la posición número 9 tenemos a Dogecoin. Llegó a mover, y esto es bien interesante comentarlo, lo que al Bitcoin llegó a mover a nivel de unidades de Bitcoin. Por ejemplo, en el año 2015, durante todo el año 2015, llegó a intercambiar con su plataforma 1.547.269 Bitcoin. Imagínense ustedes eso, ¿no? En el año 2016, 1.365.000 Bitcoin. En el año 2017, bueno, ya comenzamos a acusar una mayor disminución, es decir, una menor cuota de participación, con 883.000 Bitcoins en el mercado. En 2018, 426.000 Bitcoins. En 2019, 412.000, en 2020, 193.000, pero las caídas más abruptas se dieron en el año 2021 y 2022, cuando pasó, por ejemplo, de 2020 a 2021, de intercambiar en su plataforma 193.881 Bitcoin a tan solo, en un año entero, 31.557. Y el cierre del año 2022, con datos actualizados recientemente por Hemos Group Venezuela, estamos hablando de 18.960 Bitcoin. Estas son variaciones negativas, por lo menos en los últimos años, de 53%, 83% y 39%. Y esto de alguna forma tiene que llamarnos poderosamente la atención, porque bueno, el mercado de los P2P y los exchange a nivel global ha cambiado, hay nuevos actores dentro del mercado global, hay integración de servicios por parte de estos nuevos actores, y lo cierto es que cuando nosotros revisamos cuál ha sido la oferta de negocios o la propuesta comercial de Local Bitcoin, que originalmente, bueno, de 2012 a la fecha, se planteó simplemente ser un espacio de intercambio de personas naturales, principalmente de criptoactivos, en este caso solamente Bitcoin. Bueno, pues muchas empresas salieron al ruedo ofreciendo no solamente P2P, sino ofreciendo mucho más valor agregado en términos de los servicios. Fíjense ustedes que si bien desde el año 2015 comienza la debacle de Local Bitcoins en términos de participación de mercado, con menos 11%, menos 35%, menos 51%, ¿sí? Lo que es en cantidad de dólares equivalentes no necesariamente se ve tanto, porque cuando vemos los mismos años con la disminución en participación, vemos más bien que la cantidad de dólares comenzó a crecer, y eso tuvo que ver con el efecto precio, producto del crecimiento de el uso de Bitcoin por parte de, bueno, pues el mundo entero. Y bueno, por ejemplo, el caso venezolano, donde muchos hacíamos medida dentro de esta plataforma para hacer las primeras operaciones. Venezuela tiene participación en Local Bitcoin desde octubre del año 2013, cuando los primeros venezolanos con direcciones IP se conectaron a esta plataforma para hacer operaciones. Lo cierto es que desde el año 2019, por ejemplo, Venezuela es un país que participa cada vez menos dentro de la plataforma de Local Bitcoin, siendo uno de tantos países que sus usuarios tomaron la decisión, pues, de migrar a otras plataformas, porque bueno, pues no solamente estaban interesados en Bitcoin, sino también en Ether, en Dash, en otras criptomonedas, en USDT, por ejemplo, y no necesariamente estas operaciones se podían hacer
en la plataforma de Local Bitcoin, además de buscar aprendizaje, educación, además de buscar opciones de plataformas de intercambio en términos de exchange, no solamente un P2P, pero también tener la posibilidad de tener acceso a productos para bancarios y para financieros que no estaban presentes necesariamente en la plataforma de Local Bitcoin. Lo que estamos viendo con Local es quizás una crónica de una muerte anunciada por no necesariamente actualizarse al ritmo del mercado, las necesidades del mercado, a los productos que muchas personas estaban demandando, ¿sí? Bueno, vamos a hacer el corte en esta parte, vamos entonces a escuchar buena música, ya venimos entonces con el cierre de este tema que estamos hablando, que es la noticia de parte de Local Bitcoin del cese de sus operaciones luego de 10 años, motivado pues en principio a la situación de la tendencia bajista de precios, pero también a la menor participación y volúmenes de interés de análisis. Hoy 14 de febrero del año 2023, Día del Amor y la Amistad. Y bueno, estábamos desarrollando nuestro tema central en el bloque anterior, estábamos conversando sobre las razones por las cuales Local Bitcoin cesa operaciones luego de 10 años. Y bueno, cuando revisamos el comunicado nos hablan del gélido invierno cripto. Y bueno, pues el invierno cripto, como lo hemos comentado en este espacio, en otras oportunidades, es esa gran tendencia a la baja que los precios de las principales criptomonedas han mostrado, principalmente el caso de Bitcoin, porque Local Bitcoin solamente intercambia Bitcoin. Y bueno, pues luego de tantos meses de caída de precios, simplemente, bueno, pues la empresa ha asumido, bueno, porque esta tendencia no necesariamente va a cambiar, en términos de costo de operación y servicio, no es rentable seguir prestando un servicio que luego de 10 años no necesariamente se actualizó. Cuando nosotros revisamos el mercado a nivel temporal, bueno, validamos que desde el mes de abril del año 2022 comienza una gran tendencia a la baja en precios. El último precio que tuvimos acá fue $43.505 por Bitcoin. Bueno, estamos hablando al día de hoy de 22.202, ¿no? Estamos hablando de 8 de abril del año 2022 y hoy es 14 de febrero de 2023. Miren ustedes la distancia que hay, más de un 50% en la caída de ese precio. Eso es a lo que se refiere el comunicado de Local Bitcoin con este gélido invierno, ¿no? En el largo plazo ha sido muy complicado para ellos seguir manejando su operación. Y fíjense que distinto a otros eventos que han ocurrido para el caso exclusivo venezolano, donde algunas empresas, por ejemplo como el caso de CryptoWay, que manifestó que iba a cesar operaciones en el país, Value, que se retiró de las operaciones en Venezuela, Packful, que se retiró de las operaciones en Venezuela, o sea, se retiraron de un país, más siguen trabajando en otros espacios, ¿no? El caso de Local Bitcoin es diferente. Local Bitcoin cesa a nivel global sus operaciones porque, bueno, la tendencia en la caída de precios no pareciera corregirse en lo que va del año 2023 y según sus tendencias no necesariamente lo hará en términos generales como para recuperarse financieramente hablando en lo que va de este año. Esto tiene que llamarnos poderosamente la atención porque sigue ocurriendo la afectación de empresas y actores importantes del mercado de los criptoactivos que ante esta gran tendencia a la baja, motivado pues por la situación global que seguimos teniendo, donde una Reserva Federal pues toma sus decisiones de encaje y modifica el tipo de interés, el Banco Central Europeo hace lo propio, vemos cómo los mercados entonces reaccionan ante un criptoactivo que tiende a ser volátil, y esa volatilidad pues hace que al tener una gran tendencia a la baja no necesariamente pues algunos inversionistas estén ahorita interesados en, sobre todo los que van de corto plazo, ¿no? Colocar sus posiciones dentro de un criptoactivo como este, ¿no? Más bien vemos, y es algo que hemos experimentado estas semanas cuando hacemos la lectura de precios, como criptoactivos estables que no estaban ni siquiera dentro del top 10 de las principales criptomonedas están ocupando posiciones como la número 3, número 5, número 6. Esto nos habla de una aversión a riesgo por parte de los inversionistas y público en general que hace su vida y tiene que ver con criptomonedas y criptoactivos, una aversión a riesgo que, bueno, después de tantos meses de una caída de precios, simplemente pues se entiende como una reacción lógica. Sin embargo,
hay que tomar en consideración el hecho pues que el mercado de los criptoactivos, a nivel de criptoactivos volátiles, como es el caso de Bitcoin, tiene un asidero para personas que lo ven mucho más en el largo plazo, ¿no? Por ejemplo, si citamos el caso del gobierno de El Salvador, que compró y sigue comprando Bitcoin, los primeros que llegó a comprar a un precio promedio de $44,000 por unidad, estando hoy en $22,000, y luego de haber estado en 43,000, en 44,000, ¿no? Por lo menos en el mes de abril del año pasado. Lo cierto es que la gran tendencia sigue siendo a la baja, y solamente aquellos que tienen apalancamiento en el largo plazo y que su actividad económica no necesariamente depende de la especulación de Bitcoin y otras criptomonedas estables, pueden estar confiados de que en mayo del año 2024, cuando se genere el próximo halving de Bitcoin, cuyo efecto siempre ha sido de incremento de precios, bueno, se va a generar algún tipo de variación, un momento para establecer algún tipo de operación especulativa, ¿no? Sin embargo, y esto es importante recalcarlo, el hecho de que Local Bitcoin esté tomando esta decisión de cerrar sus operaciones es netamente una toma de decisión que se hace desde el punto de vista de que, bueno, la viabilidad de su modelo de negocio no necesariamente se mantiene en el tiempo, siendo su centro un criptoactivo volátil que está sufriendo por la situación de mercado. Esto no quiere decir que la blockchain de Bitcoin o Bitcoin como un vehículo de transferencia de valor pierda sentido, sin embargo lo sigue teniendo en términos de los mercados internacionales, y falta ver todavía cuáles pueden ser otros efectos que ese gélido cripto invierno va a seguir teniendo sobre algunas empresas que no necesariamente se adaptaron a las nuevas tendencias y nuevas tecnologías, porque si algo hay que recalcar de la situación de Local Bitcoin es que, si bien fue pionero, uno de los primeros que de alguna manera prestó servicio de P2P, hay que reconocer que no necesariamente hubo una visión de largo plazo en términos de actualización en función de los mercados y los nuevos requerimientos de las personas a nivel global, cosa que, por ejemplo, empresas como Binance y otras comenzaron a entender, Coinbase, Binance, Kraken, asumiendo nuevos retos, incorporando nuevos servicios y, bueno, ofreciendo dentro del mundo de las parafinanzas y la lógica parabursátil, diferentes opciones para que las personas puedan participar. Es así como se cierra un capítulo muy importante de la historia cripto a nivel global. Local Bitcoin, una de las primeras plataformas P2P del planeta, de muchos venezolanos hicimos operaciones, inclusive aprendimos de cadenas de bloque y de búsqueda de información y de todos estos elementos propios de la actividad, recordando que en el comunicado comentan pues que van a estar durante 12 meses continuos, permitiendo entonces la retirada de los fondos que están allí. Importante entonces recordar el papel que ha tenido. Los criptoactivos siguen estando presentes, siguen teniendo un rol dentro de la actividad económica de los países como Venezuela, quien tenemos altos niveles de inflación, siguen siendo principalmente ahora los criptoactivos estables los que mayormente captan la atención de personas naturales y jurídicas, ¿sí? Así que bueno, vamos a dejarlo hasta acá el día de hoy con esta emisión de Mesa de Análisis con Aaron Olmos de Cámaras Radio. Pues estuvimos conversando sobre la toma de decisión de Local Bitcoin de cesar operaciones en el mercado, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a recordarles a todos ustedes que llegamos gracias a quién llegamos gracias a la Coordinación General de Yubiri Quintero, en la jefatura de producción Yaya Anduesa, en la coordinación de este espacio Sube Rodríguez, en la producción Joverlin Mercado, en la jefatura técnica Elvis García y en el control técnico Alex Orozco. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales como @FedeRadioBE, tanto en Instagram como en Twitter. No se olviden de descargar el aplicativo para los teléfonos inteligentes, para iOS y para Android. Y recuerden mis redes sociales, nos pueden ubicar en Twitter como @AaronOlmos y en Instagram como @AaronOlmos1. Será entonces hasta una próxima edición de Mesa de Análisis con Aaron Olmos por FEC. Escuchas un audio exclusivo de Fede Cámaras Radio.